Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 34, donde dice: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Comienza diciendo este versículo: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Aquí el mandamiento del apóstol tiene que ver con las mujeres, pero ¿con todas o con algunas? ¿Se trata de mujeres casadas o de mujeres en general? Las posiciones de los intérpretes están encontradas conforme se entiende la expresión del apóstol, ya que tomar una posición en esto requiere una aproximación desprejudiciada del texto, pero a su vez también minuciosa. El apóstol está corrigiendo defectos que se producían en el culto público en Corinto. Las intervenciones de los que hablaban en lenguas de forma desordenada y posiblemente todos juntos lleva al mandato cuando dice que callen, versículo 28. Y del mismo modo y por la misma razón del desorden en el culto establece que los profetas hablen por turno y los demás callen, versículo 30. O que no hablen otro hasta que haya acabado de hablar el que estaba en el uso de la palabra. Y el mismo verbo se utiliza aquí para las mujeres, ordenándoles que callen. Ahora bien, si el verbo exige el cumplimiento absoluto para cada uno de los tres grupos, los que hablan en lenguas, los que profetizan y las mujeres, tendríamos una reunión en total silencio o un culto sin palabras. No cabe duda que las mujeres participaban en el culto público en Corinto, orando y profetizando. Téngase en cuenta que el concepto paulino para profecía en la epístola tiene que ver con el ministerio hablado para edificación, exhortación y consolación. Y en ese caso las mujeres participaban incorrectamente, sin cubrirse la cabeza en la forma que fuese, cosa desconocida para nosotros al no especificarlo en la epístola, como señala el capítulo 11 a partir del versículo 5. Las posiciones interpretativas son diversas. A modo de muestra, las que siguen, que tiene un sentido general que no debe limitarse. En el capítulo 3 y versículo 5 ha admitido la posibilidad de que la mujer inspirada pueda hablar en la asamblea. Y aquí aparece referirse a las preguntas que pudieran hacer las mujeres para instruirse más. Este sentido es el que da el versículo 35, que las remite al magisterio privado de los maridos. Este remitirlas a los maridos parece que revela una voluntad de hacerlas practicar la sumisión. Parece pues claro que Pablo distingue entre la mujer que asiste como simple fiel y la mujer que asiste bajo el carisma del Espíritu. Note que a la primera no le permite hablar y a la segunda solo le exige el velo, capítulo 11, versículo 5. Por otro lado, Sickenberger explica que el capítulo 11 y versículo 5, y lo hace como una costumbre de Corinto, que Pablo quiere cortar radicalmente aquí en el capítulo 14 y los versículos 34 y 35. Nos parece más probable la primera explicación, y otra forma: a ellas no le está permitido hablar sino someterse. Esta ironía conviene al contexto. Está establecida en modo imperativo, que se sometan. Hablar en público es contrario a la posición divina expresada en la ley.
Por otro lado, también Auger comenta sobre esto y dice: como en el caso de todas las demás iglesias cristianas, callen vuestras mujeres en las congregaciones. El hecho de que en ninguna iglesia cristiana se permitiera que las mujeres hablasen en público era en sí suficiente prueba de que ello no era cristiano, o sea, que se oponían al espíritu del cristianismo. Sin embargo, a la prohibición Pablo añade el peso de la autoridad apostólica, y no solamente esta, sino también la autoridad de la razón y la escritura. Note que no le es permitido hablar, y este hablar de que se trata es hablar en público y especialmente en la iglesia. Por otro lado, también el doctor Francisco Lacueva, que es menos dogmático sobre esto, dice que Pablo establece aquí una norma general practicada en todas las iglesias de los santos. Por ella, los versículos 34 y 35 se prohíbe a las mujeres cristianas hablar en la congregación, literalmente las iglesias. Apela el apóstol a la ley, es decir, lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, como primer mandato de sumisión de la mujer al marido. También especifica el versículo 35 que si las mujeres quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, dice a la mujer, literalmente, hablar en la iglesia. Para indecoroso, Pablo usa el mismo vocablo del capítulo 11, versículo 6. Nótese que Pablo dice que en las iglesias, es decir, cuando la comunidad eclesial se reúna como tal, en culto público de adoración a Dios, estudio y predicación de la palabra, observancia de la ordenanza, etc. Y a la luz del capítulo 11, versículo 5, y de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, se puede asegurar que lo que el apóstol prohíbe es que la mujer ejerza en una congregación ya organizada con los necesarios ministerios y los convenientes oficios y en las reuniones públicas de la congregación como tal, el ministerio de la palabra o que se tome la libertad de emitir juicio o hacer preguntas. Dentro de esta prohibición, según opinión del traductor y de la mayoría de los hermanos estudiosos de las Escrituras, no entra el orar o profetizar en la asamblea, ni tampoco se prohíbe ofrecer algún reportaje misionero, testimonio personal, de conversión, etcétera, etcétera. No cabe duda que el texto y su interpretación son totalmente dificultosos, porque ha de ser armonizado con el resto de la Escritura y de forma especial con la autorización para orar y profetizar de una determinada manera en el culto público. Y es que por esta razón se debe de avanzar en el texto aplicando una hermenéutica bíblica para tratar de determinar qué es lo que el apóstol está enseñando aquí. Entonces, partiendo del principio elemental de concordancia textual, se aprecia que el apóstol está prohibiendo a la mujer en la reunión de iglesias hablar para enseñar y para preguntar. Esto nos permite allanar el camino interpretativo del texto. Sigue diciendo este versículo, porque no le es permitido hablar. La primera parte de la oración contiene una prohibición bien precisa, cuando le dice porque no le es permitido hablar. Esto contiene una aparente contradicción, como se hace notar antes, con la no prohibición de orar y profetizar en la congregación, siempre que se haga de una determinada manera. Para mantener la armonización del texto con lo restante de la epístola, especialmente con el capítulo 11, versículo 5, algunos apelan a que este sea un texto espurio,
que acaso proceda de adversarios del apóstol. Sin embargo, por otro lado, no hay razón alguna para esta afirmación porque no hay bases documentales para poderlo señalar así. Las posturas interpretativas se pueden resumir principalmente en 4, aunque hay otras. Por ejemplo, la primera, los que afirman que es una interpolación hecha por un copista del siglo II o siglo III. Los segundos, los que entienden que es una prohibición absoluta, de modo que la mujer debe de estar siempre callada en las reuniones de iglesia. Tercero, algunos atribuyen estas declaraciones a personas de la iglesia en Corinto, a las que el apóstol está citando. Y cuarto, la posición que considera que Pablo está pidiendo que la mujer calle en determinadas condiciones. Buscando una armonía al problema del texto, hay quienes entienden que Pablo permitía la oración y la profecía porque no se trataba de reuniones de iglesias, sino de reuniones caseras. De manera que cuando la iglesia se reúne formalmente, las mujeres deben de estar en silencio. Sin embargo, la profecía tiene siempre como marco la iglesia, donde podía ser juzgada, esto es, evaluada, como señalan los versículos 23 al 29. Y de igual modo, a las mujeres le era permitido orar en dichas reuniones. También es necesario entender que en los primeros tiempos del cristianismo las reuniones tenían lugar en las casas, de modo que no había diferencia alguna entre las reuniones caseras y las de toda la iglesia. Por otro lado, el apóstol, en el capítulo 11, está tratando asuntos de iglesia, y ya comienza este marco de iglesia desde el capítulo 10. Por consiguiente, no hay razón alguna para la división propuesta, ya que si las mujeres deben guardar silencio en la reunión de iglesia, no es posible entender la aplicación que el apóstol Pedro hace en la profecía de Joel, en la que Dios anuncia que en los postreros días derramaría su espíritu y que los siervos y las siervas profetizarían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y los versículos 17 y 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si estos postreros tiempos son los actuales, la promesa queda parcialmente anulada. La correcta interpretación de la participación de la mujer en el culto exige entender que Pablo da a las mujeres el derecho de orar y de profetizar en la iglesia. El capítulo 11 de 1 de Corintios, en los versículos 5 y 6, dice que «pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado». Y también esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 6, dice: «porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra». Sigue diciendo este versículo: «vuestras mujeres callen». Como se ha recordado antes, el verbo expresa la idea de un silencio absoluto. Pero note que esto no concuerda con el pensamiento del apóstol, en el capítulo 11, versículo 5. Sin embargo, el uso de este callar se aprecia como algo relativo cuando manda callar a los que hablan en lenguas y no tienen intérprete, versículo 28. Pero en ningún modo se puede entender como la prohibición de hacerlo definitivamente.
De la misma manera, la prohibición a los profetas está delimitada a no hablar al mismo tiempo, sino uno después de otro. Por tanto, el silencio es un asunto relativo y no total. Y de igual manera ocurre aquí en relación con las mujeres, ya que la prohibición no puede ser total, puesto que estaría contradiciendo la autorización anterior de orar o profetizar, capítulo 11, versículo 5. Los siguientes versículos van a estar dando una buena razón para el silencio que debe de ser considerada. Sigue diciendo este versículo, sino que estén sujetas. Note aquí que la expresión es bien clara. Es como si le dijera, estén en sujeción, lo que establece una forma disyuntiva con lo que antecede mediante el uso de la conjunción sino. Dos elementos que no están unidos, sino separados. De manera que el apóstol dice que la mujer no debe hablar, sino estar bajo sujeción. Y para establecer un apoyo bíblico apela aquí a la ley, como se nota en la frase final de la oración, ya que esta sumisión o subordinación tiene que ver con mujeres casadas. De ahí que en algunos manuscritos se lee vuestras mujeres, en referencia directa al matrimonio. De ahí la lectura del Códice A, en donde se señala a los maridos. Continúa diciendo este versículo, como también la ley lo dice. Aquí Pablo está apelando a la ley, y esta frase genera objeciones puestas que el apóstol no suele apoyarse en la ley, que no es ya norma para la vida cristiana. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. También Gálatas capítulo 3 y los versículos 23 al 25 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confundidos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero note que la palabra ley es también una referencia a la Escritura en general y de forma especial al Pentateuco. La ley en el Antiguo Testamento no enseña en ningún lugar el silencio de la mujer o que sea inconveniente que lo haga en alguna asamblea religiosa. La ley no prohibía que la mujer alabase a Dios o profetizase en presencia de hombres, como es a modo de ejemplo María, Débora y Huida, que profetizaron al impulso del Espíritu Santo. ¿Acaso esté pensando en la interpretación que la traducción oral del judaísmo daba, en una de las cuales dice, no le está permitido a la mujer hablar en lugar del hombre? Por otro lado, la prohibición de hablar por una mujer está en uno de los apócrifos, en la que se le manda guardar silencio. Sin embargo, el apóstol no se refiere nunca a la tradición rabínica ni tampoco a los libros apócrifos, como normativa divina. Pero con todo en el Nuevo Testamento se expresa la subordinación de la mujer, como por ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 22, Colosenses capítulo 3, versículo 18, por citar algunos. Pablo apeló anteriormente al Antiguo Testamento en el capítulo 21, citando una porción profética, cuando dice en Isaías, capítulo 28 y los versículos 11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo,
Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Aquí está citando con seguridad al libro también de Génesis, en Génesis capítulo 2 y los versículos 18 al 24, donde se enseña que Adán fue creado primeramente y luego la mujer, como ayuda idónea para él, de modo que, en el orden divinamente establecido para el hogar, la esposa debe de estar subordinada. Ahora bien, esto no significa sujeta en esclavitud, sino como colaboradora en las tareas del hogar y en el gobierno del mismo. Nótese lo que dice Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 24, donde dice: Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y voy concluyendo con esto. Como he dicho anteriormente, el texto bíblico dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Esta declaración puede ser interpretada de dos maneras distintas. Puede ser aplicada en general al excluir a las mujeres toda participación vocal en un servicio eclesiástico. Pero note que en una declaración anterior, en el capítulo 11, versículo 5, Pablo había escrito sobre las mujeres que oraban y profetizaban con la cabeza descubierta. En este caso, la preocupación de Pablo era la preservación de la modestia que en esa época estaba asociada con el cubrirse la cabeza. Y note cómo el apóstol aparentemente aprobaba que las mujeres orasen y hablaran en público, siempre que lo hicieran con la cabeza cubierta. Y una segunda explicación es que las mujeres no debieran de hablar en lenguas ni hacer preguntas controversiales en las iglesias. Esta era la explicación más probable, pues la prohibición aparece en medio de una discusión de valor de las lenguas y también de la profecía. Amigo y amiga oyente, Adán y Eva estaban en armonía absoluta el uno con el otro, y también con la naturaleza, pero esta armonía se rompió por causa del pecado. Ellos estaban juntos en el huerto de Edén, como nos señala Génesis capítulo 3, versículo 6, pero ellos comieron del árbol prohibido. Aunque el hombre trató de culpar a la mujer y a Dios por su desobediencia, como se puede ver Génesis capítulo 3, versículo 12, y también la mujer culpó a la serpiente, Génesis capítulo 3 y versículo 13. Es por eso que Dios castigó a todos sacándolos del huerto. Y tengas en cuenta que la consecuencia del pecado de ambos son labor y dolor en el parto y en la producción también de alimentos. Mientras que la mujer anhela la unidad perdida, el hombre, por otro lado, que es un pecador igual que la mujer, ahora él se vuelve en dominante. Por eso dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amigo y amiga oyente, esta palabra que dice aquí, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esto es, Dios está profetizando aquí la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla entre Satanás y la simiente de la mujer, no hay duda de que esto es una profecía de Jesús, de la derrota final
de Satanás. Ya que Dios anunció que Satanás heriría al Mesías, es decir, le iba a herir en el talón, pero el Mesías, es decir, Jesucristo, iba a aplastar a Satanás con una herida mortal, cuando dice, esta te herirá en la cabeza. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, Jesús el Salvador es el único que puede y quiere restaurar la comunión del hombre y de la mujer con Dios. Y para ello, Él dio su vida en sacrificio vivo a favor del pecador y de la pecadora, arrepentido y arrepentida, y que viene a Él en completo arrepentimiento, entendiendo que todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón divino. Si tú nunca antes le has invitado a que Jesucristo venga a tu vida, pues ahora yo te animo a que tú puedas hacer una oración de fe y repitas ahí conmigo donde estás y di: Señor Jesucristo, me confieso delante de ti, una persona pecadora, que he hecho cosas malas y me arrepiento de todas ellas en esta hora. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados, como también quiero restaurar la comunión con Dios, que nunca tuve, pero que ahora, al aceptarte a ti como mi único y suficiente Salvador, tendré esa comunión plena. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.